un saludo cordial para usted, amigo oyente, al traerle otro programa de esta serie en el cual estamos llevando a cabo un estudio básico del Nuevo Testamento. Este estudio está diseñado para familiarizar a nuestros oyentes con el significado general del Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio del Evangelio de Marcos. Vimos que Juan Marcos es el autor del Evangelio, el cual fue escrito alrededor del año 50 de nuestra era, unos 20 años después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Es evidente que Marcos escribió a los gentiles romanos antes que a los judíos debido a varias cosas que él menciona en su Evangelio. Por ejemplo, él explica algunas palabras y costumbres judías que los judíos mismos ya conocían. Y precisamente es el reverendo Samuel Montoya quien nos presenta en detalle este estudio, el cual esperamos sea de bendición para usted. En el programa de hoy deseamos ver algunas de las características singulares del Evangelio de Marcos, es decir, algunas de las cosas que lo hacen diferente de los otros evangelios. Luego observaremos su bosquejo general para poder entender algo de su contenido. ¿Cuáles son las cosas que diferencian a Marcos de los otros evangelios? En programas anteriores hemos visto que cada uno de los escritores de los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentaron la vida de Cristo desde puntos de vista diferentes. El punto de vista de Marcos es que Jesús es el siervo de Dios obediente y fiel, lo cual hace que su evangelio se mueva de una manera más rápida. Él deja por fuera muchos de los discursos de enseñanza de Jesús, condensando así su vida en un espacio más corto. Marcos es el más corto de los evangelios, y aún así incluye pequeños detalles que no se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, la mención que él hace del joven que escapó desnudo de la escena del arresto de Cristo. Debido a que se ha incluido tantos eventos en un espacio tan corto, se da una impresión más veraz y exacta de la brevedad del ministerio de Cristo. Cuando uno se da cuenta de que el drama más grande de la historia humana se extiende por un poco más de 3 años y medio, uno tiene que reconocer que es algo verdaderamente maravilloso. Una de las cosas más impresionantes en la Tierra Santa, es decir, en Israel, la tierra de nuestro Salvador, es lo corto de las distancias entre los lugares bíblicos mayores. Por ejemplo, Belén queda a un poco más de 15 kilómetros de Jerusalén y Betania a solo unos 10 kilómetros. Pues bien, este mismo sentido de proximidad se puede percibir en el Evangelio de Marcos, no en cuanto a la distancia, sino en cuanto al tiempo, cuando él relata la vida de Cristo. Hay varias otras cosas que hacen de este escrito algo singular. Ya hemos mencionado que Marcos explicó las costumbres judías debido a que los lectores romanos, para quienes él escribió, no las conocían. Pero él no solo explicó costumbres judías, sino que aún explicó palabras judías. De conformidad con esta idea, Marcos cita muy pocas escrituras del Antiguo Testamento, en comparación con Mateo o Lucas. Además, él usa con frecuencia palabras y términos latinos, tales como legión y centurión. Dos de los grandes principios para toda la humanidad se declaran en el capítulo 2, versículo 27, y en el capítulo 11, versículo 17. Marcos escribió en el capítulo 2, versículo 27, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo». Y en el capítulo 11, versículo 17, escribió que el templo de Dios era casa de oración para todas las naciones. Alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos casi desafía la posibilidad de bosquejarlo,
debido a que está cargado de tantos eventos tan juntos uno del otro. Sin embargo, un análisis cuidadoso de este Evangelio muestra que está dividido en dos partes mayores, con una introducción al comienzo y una conclusión al final. Así es que la introducción comienza en el capítulo 1, versículo 1, y continúa hasta el capítulo 1, versículo 13. La primera sección mayor del Evangelio comienza en el capítulo 1, versículo 14, y se extiende hasta el capítulo 8, versículo 30. Trata con el tema ¿Quién es Jesús? En este prolongado pasaje, Jesús empieza a guiar a sus discípulos hacia una conclusión en cuanto a quién era Él, en vez de decirles directamente, yo soy el Cristo, o yo soy el Hijo de Dios. Él hizo milagros y les enseñó de tal manera que les guió a la conclusión de que Él era el Cristo. Esta primera sección mayor se completa con la afirmación de fe de Pedro en el capítulo 8, versículo 29, donde dice, Entonces Él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, Tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. De modo que, después de 3 años del ministerio de Jesús entre ellos, los discípulos llegaron a su propia conclusión de que Jesús era en realidad el Cristo de Dios. Inmediatamente después de su descubrimiento y conclusión con respecto al mesiazgo de Jesús, Él empieza a responder la pregunta, ¿por qué vine? Esto comienza en el capítulo 8, versículo 31, y sigue hasta el capítulo 16, versículo 18. La conclusión del Evangelio entonces está en los versículos 18 y 19 de ese capítulo 16. Así como hubo un versículo que trajo una respuesta inequívoca a la pregunta ¿quién es Él?, de igual manera, hay un versículo en la segunda porción que responde a la pregunta ¿por qué vino Él? En Marcos capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos aquí el versículo clave en la segunda porción que trata con la razón por la cual vino el Mesías. Esa razón es para que sus pecados y los míos, amigo oyente, pudieran ser expiados y pudiéramos tener un rescate por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. Habiendo observado un amplio bosquejo generalizado de Marcos, veamos ahora el contenido mayor de la introducción, las 2 secciones mayores y la conclusión. Uno inmediatamente se encuentra con el hecho de que el primer versículo de este Evangelio no es una frase completa, sino más bien algo así como un título. Este versículo dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Los pocos versículos siguientes tratan con la persona y la misión de Juan el Bautista, quien vino como el precursor de Cristo. Era costumbre en aquellos días enviar a alguien delante de una persona importante para preparar el camino. En el caso de Jesús, el Mesías, Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino mediante la predicación de un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan mismo siempre le dio a Jesús su lugar apropiado antes que tratar de promoverse a sí mismo. En la última parte de la introducción, Jesús viene para ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, en preparación para su ministerio público. Aquí Él sale de su aislamiento, pudiéramos decir, como el hijo del carpintero, para comenzar su misión celestial de redimir al mundo. Su primera responsabilidad como redentor fue la de encontrarse con el diablo y vencer con éxito todas las tentaciones del diablo mediante la palabra de Dios. Allí en el desierto de Judea, Jesús triunfó sobre Satanás. Por lo tanto, los primeros 13 versículos de Marcos tratan de la preparación para el Mesías y la preparación del Mesías.
El resto del capítulo 1 se ocupa del comienzo de su ministerio antes de que se levantara la oposición. Después de su bautismo, Jesús pasó a Galilea, donde se registra que 4 pescadores dejaron su oficio para seguirle. Él fue a la sinagoga a enseñar y encontró a la primera persona poseída del demonio, quien fue terminantemente sanada y liberada. Después de eso, él sanó a la suegra de Pedro, quien tenía fiebre. Luego viene un resumen de muchas sanidades que tuvieron lugar aquella noche, después de que el sol se había ocultado. Este extraordinario comienzo y estas victorias fueron seguidas por un tiempo de oración, en el cual Jesús buscó al Padre en el cielo a la salida del sol, temprano en la mañana. Luego hubo una subsiguiente sanidad de un hombre enfermo de lepra. De modo que el ministerio de Jesús comenzó con varios eventos milagrosos que tuvieron que ver básicamente con las aflicciones de la humanidad, como la lepra, la fiebre y el demonismo. En nuestro próximo programa veremos el surgimiento de la oposición al ministerio de Jesús. Sin embargo, del estudio de hoy aprendemos que Jesús fue una persona tan importante que hasta tuvo un precursor que le precedió. Él terminantemente derrotó al cabecilla de las fuerzas del mal, y de allí en adelante enseñó, sanó y echó fuera demonios. Amigo oyente, Jesús puede satisfacer sus necesidades hoy, tal como lo hizo hace mucho tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vuélvase a Él hoy y descubra en Él la solución para todos los problemas de la vida. Él no le promete a usted que no tendrá más problemas, pero sí le promete estar con usted y ayudarle a través de los problemas. Todo lo que usted tiene que hacer es reconocer que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Al reconocer su condición, usted debe arrepentirse de sus pecados y acudir entonces al Señor Jesucristo pidiéndole que Él le limpie de sus pecados y le dé la salvación eterna. Hágalo pues, ahora mismo, y que Dios le bendiga. De esta forma, amigo oyente, culminamos otro estudio de la serie Base Bíblica. Es nuestro más ferviente deseo que el estudio de hoy haya respondido a sus inquietudes de orden espiritual. Si tiene usted interés en recibir una copia impresa de este estudio, solicítela por carta y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo, sin costo alguno para usted. Simplemente diríjase a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Al escribir, recuerde anotar con toda claridad su nombre y dirección completos para evitar extravíos en el correo. Envíe pues su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Si lo prefiere, envíenos un correo electrónico a basebiblica@juno.com. Recuerde, basebiblica@juno.com. Su apoyo en oración es de especial importancia para el éxito de este programa. Base Bíblica es un ministerio sostenido por nuestros oyentes, y su participación asegurará la continuación de este programa. Usted puede enviar su ofrenda a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726. Nos despedimos ahora hasta el próximo programa, cuando volveremos con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga ricamente.